¿Las vivencias que tiene una mujer embarazada van a impactar en el, no sé si desarrollo o salud del bebé? ¿Cómo crees que es de importante la alimentación en la salud mental y cuánta importancia se le da? ¿Hay ciertos déficits nutricionales que pueden afectar a la salud mental del bebé? Sí, en el aspecto de esos déficits nutricionales, cómo van a afectar a la salud mental de la mamá y entonces esa mamá cómo va a cuidar a ese bebé. Es que me recomendaron no comer hidratos de carbono y me he tomado una hamburguesa porque me fui con mi pareja y me la comí y no me he quedado embarazada este mes. Entonces, sí, la claro, culpa y es de que la hay. hamburguesa. Pero lo malo es esto, ¿no? Que al final metemos discursos como tan autoritarios sobre la importancia de la dieta y tal, que esta mujer se habla muy a la ligera de es que hoy estoy depre, es que hoy estoy, qué ansiedad me da esto. Sí. Oye, es que me ha dado una crisis de ansiedad. Probablemente se está muy nervioso, pero tener ansiedad o tener una crisis de ansiedad son cosas muy diferentes. ¿Crees que estamos sobremedicados? O sea, al final, un ansiolítico o un antidepresivo no debería ser una medicación pautada solo por un psiquiatra. ¿Por qué el médico general me puede mandar un ansiolítico? Y luego también, como súper mito, está el tema de que si te esfuerzas, pues puedes ponerte bien. Yo siempre digo, pues un paciente con diabetes, si se esfuerza, probablemente le vaya mejor. Yo no digo que no. Sí. Pero bueno, no podemos ahí a su páncreas el esfuerzo. No se lo vamos llega, a quitar, ¿vale? claro. Exacto. Los psiquiatras, está el concepto de que pues somos los que damos la medicación, ¿vale? Pero los psiquiatras, dependiendo de cuál, por eso también hay que siempre digo lo del currículum, pues nosotros abordaje de trastorno mental, ¿vale? Y el abordaje desde todas las disciplinas que podamos, desde la parte de psicoterapia, desde la parte de psicoeducación en nutrición, ejercicio y demás, y afortunadamente pues teniendo la baza de que como médicos pues podemos dar medicación si lo consideramos. Bienvenidos a todos al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy con Bianca Granados, ella es psiquiatra, la podéis seguir en redes, @DRA, de doctora.biancagranados, y además tiene una clínica de psiquiatría en Zaragoza, Psiquiatra Zaragoza, ¿verdad? Eso es, María. Bienvenida, Bianca, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme. Y pues nada, vamos a estar hablando sobre la psiquiatría enfocada en el área perinatal, ¿no? Que es un poco la especialidad de Bianca. Así que, pues si te parece, empecemos explicando qué es esto, ¿no? De la psiquiatría enfocada al momento de perinatal. Sí, nosotros los psiquiatras perinatales atendemos sobre todo a mujeres, pero también a hombres que se encuentran en la que llamamos la etapa perinatal, que es la etapa que engloba desde que la pareja o la persona se plantea tener hijos, con la consecución posterior del embarazo, y luego continuamos haciendo la atención hasta el posparto, que para nosotros sería en torno a cuando el bebé tiene 2 añitos. Entonces, pues atendemos a personas que se encuentran en esa etapa. Vale, ¿y qué diferencia hay de la psiquiatría general con esta? Bueno, afortunadamente en psiquiatría y en otras especialidades médicas también cada vez van surgiendo más subespecialidades porque entendemos que pues a nivel metabólico, fisiológico y emocional también, pues una mujer embarazada es muy diferente a como puede ser un hombre en edad adulta. Y como así teníamos muy integradas, pues por ejemplo, pediatría, entendemos que es una especialidad súper necesaria porque un niño no es como un adulto en chiquitito, pues esto va surgiendo en el resto de especialidades y aún como súper más segmentado en diferentes etapas de la vida. Vale, ¿y por qué crees que es importante que haya esta especialidad y darle este espacio a este tipo de perfil? Parece que los psiquiatras somos muy pesados con esto de que la infancia es muy importante, pero es que es la realidad. Realmente el ser humano, gran parte de los porqués, cuando es adulto, pues siente como siente, se maneja como se maneja, se relaciona como se relaciona y se gestiona como se gestiona, pues tiene que ver con las vivencias que tuvo ese adulto cuando fue un bebé, principalmente con su mamá, ¿no? Entonces, al final es súper importante a nivel de salud general atender a las mamás que están en el periodo de criar a esos bebés, porque si la mamá está bien, pues va a ser la única forma de que ese bebé esté bien, que crezca bien y que luego sea un adulto sano. O sea, las vivencias que tiene una mujer embarazada van a impactar en el
no sé si desarrollo o salud del bebé. Claro, efectivamente. Y además me encanta esto que dices de embarazadas, porque es verdad que puede parecer también muy lógico, y hasta ahora tampoco había estudios como mucho más anteriores, ¿no?, de la importancia que tiene lo que vive la mamá durante los primeros meses del bebé, que por supuesto es lo que gesta el cómo va a ser ese bebé, y a día de hoy pues cada vez tenemos más información sobre que lo que pasa en el útero, es decir, la mamá embarazada y lo que a ella le pasa, pues también tiene consecuencias en cómo ese bebé se va a desarrollar. Wow. O sea que si una embarazada o el padre, ¿no? Igual, tiene un trauma, vamos a decir, ¿no? Yo qué sé, muere un familiar o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?, que le pase, ¿eso puede impactar en la salud del bebé? Claro, yo lo explico que se entiende súper bien. Igual que tenemos muy claro que por el cordón umbilical pues pasa todo lo que comemos, ¿vale? Entonces estamos pendientes de no comer jamón y no comer según qué cosas tóxicas para que no le llegue al bebé. Pues claro, todas las sustancias y hormonas y neurotransmisores que segrega la madre, muchos de ellos también pasan por cordón umbilical al bebé. Entonces, si tenemos una mamá que vive alguna circunstancia por la cual tiene unos niveles de cortisol elevadísimos o de adrenalina y demás, pues también estas hormonas pasan a bebé, y entonces pues estas sustancias que son tóxicas para nosotros, para el bebé también, y encima en una situación mucho más vulnerable porque está como el cerebrito en formación. O sea que es muy importante tener un buen estado emocional, vamos a decir, durante todo el embarazo y posparto, incluso porque muchas veces decimos, es un bebé, solo duerme y come, no se entera de nada, pero sí. Pero se entera de todo, claro. Lo mal vaya es esto, que el bebé se entera de todo, de una manera, de otra, de forma como más preverbal, ¿no? Pero se entera de todo, y esto es lo que impacta en luego cómo este bebé se va a gestionar cuando sea adulto. Ahí es verdad que a veces cuando decimos esto parece que entonces en el embarazo pues la mujer tiene que estar estupenda, ¿no? Y como pase algo pues ya es horroroso, porque fíjate lo que ha dicho Bianca, que le va a pasar el cortisol, etcétera, etcétera. Al final va a haber situaciones que son inevitables que pasen, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, tenemos que intentar cuidarnos lo máximo posible para lo que esté en nuestra mano evitarlo, desde ahí, desde lo puramente teórico, y luego, pues si suceden cosas, pues ya veremos esas cosas que han sucedido, qué impacto han tenido y cómo las reparamos. Bien, si relacionamos un poco la alimentación y la salud mental, ¿cómo crees que es de importante la alimentación en la salud mental y cuánta importancia se le da en vuestro mundo, ¿no? En tu colegueo de psiquiatra, digamos, no sé si pues en congresos y demás, ¿cómo crees que está valorada la alimentación en la salud mental? Para nosotros la alimentación es uno de los pilares claves, junto al descanso, el deporte, los hábitos de vida. Pero lo paradójico es que aunque consideramos que es uno de los pilares clave, pues hasta hace muy poco pues no ha habido como un interés real en estudiar realmente pues qué patrones alimenticios realmente pues son los que perjudican o los que benefician, ¿no? Y ahora es verdad que cada vez más pues empieza a ver esta parte de la psiquiatría como una psiquiatría más nutricional que tiene en cuenta estos aspectos, y nosotros los empezamos a tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Vale, o sea, que tú crees que si una persona con problemas psiquiátricos o en este caso, ¿no?, va al psiquiatra porque está embarazada y quiere cuidar su salud mental durante el embarazo, si la alimentación es más saludable, hay más beneficio, sin duda. Vamos. Sin duda, Vale. absolutamente. También, fíjate, a día de hoy, pues bueno, la enfermedad mental ha sido muy poco estudiada hasta hace muy poquito, y entonces cada vez empieza a haber también más estudios sobre qué pasa en el organismo de un paciente con una enfermedad mental. Entonces, pues va habiendo estudios ya desde hace muchos años que ven que en los pacientes que tienen enfermedad mental hay un estado inflamatorio crónico, hay como una inflamación de baja intensidad de forma sostenida y crónica, que es verdad que pues ahora están las dudas de qué va antes, ¿no? Si la depresión y luego este estado inflamatorio o al revés. Entonces, desde esa perspectiva, pues todo el tipo de alimentación antiinflamatoria, pues por supuesto va a ser un factor de prevención. Y por supuesto va a ser una sinergia para el tratamiento. ¿Y cómo nos afecta la alimentación al estado de ánimo? ¿Puede ser que un tipo de alimentación me conlleve un estado de ánimo y otro tipo de alimentación otro?
Cierto es que no hay por ahora estudios que realmente hagan causa-efecto, pero intuimos que sí, porque al final, si yo tengo una alimentación, pues lo que decíamos, que sea como proinflamatoria, pues a nada que yo tenga cierto riesgo a tener depresión, ansiedad, pues estoy metiendo un factor de riesgo muy importante, que es meter en mi cuerpo pues también sustancias inflamatorias o proinflamatorias. Entonces, tiene bastante peso, obviamente no directo, pero sí como otro factor de riesgo más. ¿Y las dietas? El hecho de estar a restricción, el hecho de sentir que no puedo comer esto, el hecho de ir en contra de mis apetencias, ¿eso también puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental? Absolutamente. Es verdad que en esta parte pues lo que entraría en juego sería más el componente como más psicológico, ¿no? Y emocional, pero hay que partir de la base de que todo lo restrictivo es malo. Y en esta línea, pues una alimentación saludable tiene que ser una alimentación que incluya todos los tipos de alimentos. Ya veremos en qué medidas, cuándo, pero todas estas dietas estrictas que restringen según qué alimentos o los endemonizan, ¿no? Pues es verdad que van a suponer un esfuerzo emocional brutal que probablemente hará, pues si se consigue el objetivo de la dieta, pues que sea vivida con muchísimo malestar y que nos carguemos la parte emocional, o que estas dietas no se puedan llevar a cabo directamente. Claro. Y es que defiendo mucho siempre, dentro de que una alimentación sea saludable, una alimentación sea flexible. Por supuesto. Para mí es fundamental porque mucha gente hace dietas restrictivas, ¿no? Y cuida su cuerpo, o cree que lo cuida, porque eso tampoco es cuidar el cuerpo, pero claro, descuida completamente su salud emocional. Entonces, yo cuando viene a consulta, ¿no? Es que está haciendo esta dieta, tal, y yo siempre les digo lo mismo. Ok, adelgazaste, pero ¿cómo estabas mentalmente? ¿De qué me sirve estar delgada si estoy enferma? Esto es. ¿No? Entonces, bueno, pues que de voz de una psiquiatra, ¿no? Conste aquí en la grabación que realmente las dietas ya no son solo perjuicios a nivel físico, sino también a nivel mental. Claro, esto es. A mí es que yo siempre digo lo que acabo de decir, que una dieta saludable es la que incluye todo. Y ya veremos en qué cantidades, pero, por ejemplo, se sabe mucho en la infancia, ¿no? Que también, pues, con el tema del azúcar, ¿no? Que, por supuesto, todos sabemos que el azúcar pues, no es bueno para los niños, pero hay situaciones que nos ponemos de una forma tan restrictiva que en absoluto es beneficioso, aunque quizá nutricionalmente, que tampoco, pensásemos que pudiera serlo. Claro. Bueno, es que la alimentación de los niños es complejísima. Sí. El otro día justo hablaba con una madre, ¿no? Y me decía, es que claro, ¿dónde está el equilibrio? Sí, muy difícil. Porque, ¿qué hago, no? Él no come azúcar, pero cuando ve a los compañeros comiendo azúcar me pide azúcar, entonces no se lo doy, yo se lo doy, o cuántas veces se lo doy, ¿no? Encontrar ese equilibrio es como muy complejo. Al final, yo no creo que esté tanto en cuánto azúcar toma, porque, pues, ¿qué más da 10 que 20, vamos a decir, ¿no? Así, sí. Sino en cómo lo interpreta, a partir, ¿no? Cómo la madre se lo transmite o cuál es la conducta de la madre versus, o sea, el azúcar, ¿no? Claro. Porque, yo qué sé, una madre le puede decir a su hijo, no, cariño, hoy no comemos azúcar, ¿no? Comiste ayer o qué sé yo, ¿no? O ya comeremos, mañana tenemos un cumple, lo que sea. O la madre se lo puede decir desde un perfil más autoritario o más como enfado, ¿no? Y el niño lo percibe diferente. ¿Qué te he dicho que no comas azúcar? ¿No? A lo mejor el niño, claro, la relación que tiene el niño entonces con el azúcar va a depender de cómo la madre se lo expresa. Claro, el problema con el azúcar pues sería cómo esos adultos se relacionan con ese azúcar, ¿no? O sea, y desde ahí en qué momento se lo prohíben, cómo lo catalogan, ¿no? Claro. Qué implica el tema de que en casa comamos azúcar. Si papá y mamá piensan que eso es el demonio, pues entonces también va a haber, por ejemplo, unos sentimientos de culpa si el niño toma algo de azúcar de escondidillas, brutal. Claro. Y luego, pues, una restricción absoluta de cualquier alimento en un niño, pues no puede ser. Claro. Es que al final yo creo que impacta, ¿no? Y muchas veces vienen a consulta y es como, es que no come nada de azúcar. Claro, yo siempre les digo, creo que el daño que le puede hacer ese poco azúcar es mucho más beneficioso que la prohibición que le estás generando al no darle azúcar. Eso es. Conductualmente, ¿no? Y al final... Pues al final el niño crece creyendo, como tú dices, ¿no? Que eso es el demonio y que... Pero me gusta.
Claro. Claro, pero entonces ahí aparece la culpa, ahí supongo. es donde voy, ¿no? Que al final, pues el azúcar nos gusta a todos. Entonces, para un niño y para un adulto es muy difícil de gestionar. Es el demonio, pero ¿cómo me llama? ¿no? Claro, claro, Eso es. no, pero al final, luego me dicen Claro. muchas veces, es que hemos encontrado envoltorios en... Ay, Claro, vale. pero pues plantéate por qué se está escondiendo de ti para comer azúcar. Porque Claro. a lo mejor... Sí, sí. Que luego, en verdad, a mí me cuesta mucho esto porque es como que la culpa del niño, como que la madre se siente culpable, ¿no? Y también es como, a ver, que no te estoy queriendo hacer sentir culpable, porque al final tú lo has hecho pues con los conocimientos y herramientas que tienes, pero muchas veces me doy cuenta que cuando yo explico estas cosas en consulta, la madre se queda como, es culpa mía. Y ya creo que bastante nos culpabilizamos las madres de todo lo que nos pasa a nuestros hijos sin tener que hacerlo, como para que encima venga la nutricionista a decirte que tu hijo se esconde a comer azúcar porque yo, ¿no? Sí. Difícil. Sí. Muy difícil, porque por los hijos lo hacemos lo mejor que podemos y estoy segura que, pues, que todas las personas que les sucede esto han tomado la decisión, por ejemplo, con el azúcar, de no dar nada de azúcar porque están leyendo, informándose de que el azúcar es lo peor, ¿no? Entonces, aquí también lo bueno es pues como asesorarse de una forma especializada, Claro. porque también dependerá de qué casas, qué familias, qué niños y estas pinceladas que vamos cogiendo de redes y demás, pues hay que contextualizar pues con un experto y luego con un experto en nuestra casa. Claro, porque también veo mucho que al final, ahora yo creo que la tendencia está cambiando, pero muchas vienen, mi madre con 5 años, 6, 8 me puso a dieta porque el pediatra se lo dijo. Entonces, claro, al final la madre no es que esté poniendo a la niña a dieta porque la madre la quiera poner a dieta, es que el médico me lo ha dicho. Es que el pediatra me ha dado un papel y me ha dicho que le dé a mi hijo esto y esto pesado y que no pruebe el carbohidrato y que no puede comer dulces. Y claro, al final, pues tú confías en el médico. Absolutamente. Entonces, claro, el intrusismo que hay en nutrición por parte ya no de influencers y otros ¿no? Gurús, sino pues por los propios sanitarios, que yo creo que la tendencia es que vamos cambiando, pero ya cada vez derivan más, pero ¿no? Lo que viene ahora a consulta, ¿no? Esas mujeres, hombres de 40, 50 años que han vivido eso, es difícil. Es difícil. Porque ahí entras tú, ¿no? Supongo que el vínculo que tienes con tu madre al final es como, me ha querido cuidar, pero me ha hecho daño, porque ahora yo tengo obesidad porque he estado toda mi vida a dieta. Claro, ahí en la parte médica, aparte de lo que tú dices de que al final la parte de nutrición pues tiene que ser abordada por un nutricionista, pues todavía seguimos en la corriente de que solo se valora como la parte física. Entonces, pues quizá si esa dieta está bien planteada, pues a lo mejor para lo físico pudiera ser estupenda, pero nos olvidamos de la parte emocional, ¿no? Claro. Priorizamos solo ese aspecto. Entonces, pues en este sentido nos llevamos por delante la salud mental de muchos adultos y lo que hay que hacer es poner en la balanza pues ambos tipos de salud. Sí, porque además también esto coincide mucho con, a mí me daban esto, pero a mi hermano le dejaban comer. Bueno, esto gestionar en la familia es muy complejo, claro. Muchísimo. Eso ya es, no sé, me parece la guinda, ya es como para el remate final encima. Yo no, pero mi hermano sí, porque yo estoy gorda y él está delgado, ¿no? Es como... Claro, las creencias que integra pues esta persona es mi hermano sí que sabe, mi hermano sí que puede, yo no soy valiosa, yo lo hago mal, yo tengo que hacer esto. Claro, totalmente. Entonces, relacionando un poco el área perinatal con la alimentación, ¿hay ciertos déficits nutricionales que pueden afectar a la salud mental del bebé? Es decir, si la madre embarazada, me lo voy a inventar, no está cubriendo el hierro o no está cubriendo la vitamina, yo qué sé, B6, me invento, ¿eso puede afectar a la salud mental del bebé? Al desarrollo, evidentemente, sí, si hay falta B9, ¿no? Pues espina bífida, tal. Pero ¿hay algunos déficits nutricionales que puedan afectar al desarrollo o a la salud mental del bebé? Sí, en el aspecto de esos déficits nutricionales, cómo van a afectar a la salud mental de la mamá y entonces esa mamá, cómo va a cuidar a ese bebé. Vale. O sea, no directamente al bebé, ¿no? A día de hoy es verdad que no tenemos ninguna prueba. Así como tú decías, pues está muy integrado el tema de tomar ácido fólico porque sabemos que a nivel de tubo neural es súper importante. Pues a nivel de relación explícita nutricional no tenemos ninguna evidencia, pero en toda la parte de psicológica sí, en este sentido. Si tenemos una mamá deprimida, ansiosa, pues este bebé que va a ser criado por esta mamá probablemente en el futuro pueda tener alteraciones de este tipo. Y si nos vamos del embarazo al posparto, ¿por qué se da la depresión posparto? O sea, ¿qué es la depresión posparto y cuándo hay riesgo de sufrirla? La depresión posparto tiene múltiples causas.
¿Vale? Es verdad que hay un componente biológico muy potente en el posparto, que es toda la parte hormonal. Entonces, cierto es que la parte hormonal, yo lo digo siempre, de repente un día para otro te arranca la placenta, ¿vale? O sea, pues tienes un órgano que se ha formado que te está poniendo a tope intoxicada de un montón de hormonas maravillosas y de repente, de un momento a otro, eso va para afuera y entonces el bajón hormonal pues tiene muchísimo peso en la depresión posparto. Pero es verdad que no es el único factor y hay mujeres que sin este componente hormonal también se deprimen porque es un cúmulo de factores, ¿no? Y aquí también entra muy en juego lo vivencial, ¿no? El posparto, lo complejo también es pues el tema de la soledad, de los cuidados, de la demanda, de cómo se organiza esa nueva familia, de cómo se siente la mamá, de sola, acompañada. Entonces, pues todos estos factores y además lo demandante que es el posparto a nivel de sueño, por ejemplo, que el sueño es como uno de los super mega pilares de salud mental. Claro, en el posparto el sueño es algo que sabe Dios. Claro, que es verdad que es inherente al posparto, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo hacemos para que esa mamá pueda dormir un poquito. Entonces hay como muchas circunstancias propias del posparto que al final pues van haciendo que haya factores de riesgo que vayamos sumando y que todos esos hagan el colofón final de hacer que esa mujer tenga una depresión postparto. Claro, yo he visto casos de que no querer ni coger al bebé. Esto es. Como sí. rechazo, ¿no? O sea, es como, ahora no quiero ser madre, ¿no? De repente. A nivel de transición vital, es que es un shock el convertirse en madre. Claro, pero has estado 9 meses gestándote, que si no, son 9 digo, meses para hacerte la idea de que pueden ser muchos meses y muy pocos. ¿Por qué? Es muy diferente, y esto ya con los papás, ya esto se ve perfecto. Tener el bebé en la tripita, que menos mal que nosotras estamos embarazadas y nos vamos haciendo un poco idea, que de repente, tacatá. Me lo ponen aquí. Esto es un shock, y es un shock a nivel mental brutal, aunque yo haya tenido esta vivencia de embarazo. ¿Vale? Porque es una cosa surrealista. Gracias a Dios me he podido ir haciendo la idea, gracias a Dios pues he notado pataditas. Todo esto también depende de cómo haya sido mi embarazo. Si yo he permitido ir tomando conciencia del embarazo, si a lo mejor yo está ocurriendo hasta el último día, pues a lo mejor es que ni siquiera casi me he dado cuenta de las pataditas. Entonces, la parte de shock que es niño dentro, niño fuera, es súper potente a nivel de mi cabeza, se tiene que como mega recolocar. Y esta parte de extrañeza o de no sentir al bebé como propio, o esta parte de no estoy para nada enamorada de mi bebé, al contrario, estoy donde me he metido, pues son procesos psicológicos muy normales en el posparto. Hay mujeres que no les sucede y que sí que se vinculan desde el inicio del test positivo y entonces sorprende esto de cómo una mujer tiene un bebé y dice, pero quítamelo. Y fenomenal, pero hay otras mujeres que no y probablemente también sea normal, probablemente. ¿Y hay algunas recomendaciones para prevenir la depresión postparto? O sea, ¿hay cosas que podemos hacer para que no nos pase? Una de las partes más importantes sería el focalizar la importancia de cuidar a la mamá, en el sentido de priorizar que descanse, ver un poco cómo va a ser el resto de acompañamiento logístico, trabajar con el papá también pues en cómo va a ser el acompañamiento emocional por parte de la pareja a la mamá, pues que la pareja hayan podido hablar durante el embarazo de cómo queremos que vaya a ser el posparto, ¿no? En este enfoque de que sea lo más cuidado y respetuoso con la mamá posible. Y luego pues también hay muchas... uno de los factores de riesgo más potentes de las patologías del posparto es que ya haya habido síntomas en el embarazo. Entonces, también el cuidado del embarazo pues es súper importante. Si tenemos una mamá que en el embarazo ya viene con ciertos síntomas de ansiedad o mucho estrés, pues es muy probable que eso termine de explotar en el posparto. Vale. O sea que, sobre todo, la prevención estaría centrada en cuidar de la mamá. Cuidar de la mamá en todos los aspectos. Exacto, como en todas las áreas. Vale. Bueno, y de aquí pasamos a la lactancia, ¿no? ¿Cómo de importante es la alimentación de la madre en la lactancia? Yo ya te puedo decir que un montón, pero no sé si vosotros desde el área de psiquiatría también le dais esa importancia a la lactancia. Porque ahí sí que es, así como te alimentes, así es como vas a alimentar a tu bebé. Claro, esto es. Y claro, la lactancia al final a nivel corporal, a nivel fisiológico, pues consume muchísima energía. Entonces, pues esa mamá tiene que estar muy, muy bien alimentada si su objetivo es poder dar una lactancia, ¿no? Entonces, todo el enfoque de cómo esa mamá coma va a ser súper importante
ya no solo por lo nutricional, sino por el tema de cansancio, de energía emocional. También las lactancias son muy demandantes y son muy complejas. Entonces, son súper sacrificadas. Entonces, si yo además descuido mi alimentación, pues ya las neuronitas que tengo no me van a funcionar bien, ¿no? Entonces, pues ya no solamente por la parte del consumo energético y cómo compensar eso, sino que esas neuronitas tienen que estar muy bien alimentadas. En torno a la lactancia hay un gran melón que es el de quiero/puedo amamantar, ¿no? Uh-huh. Creo que las mujeres que deciden no amamantar a sus bebés son juzgadas por la sociedad, uh-huh. me parece a mí. Y las que quieren pero no pueden, como que asumen una responsabilidad y una culpa que luego las persigue, ¿no? El resto uh-huh. de... Es que no puedo darle... ¿no? Parece como si lo fueras a maltratar por no darle el pecho al bebé. Pero si no puedo, no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo ves tú que viven las madres que, por un lado, no quiero y soy juzgada, y por el otro, no puedo y me siento hiper mega culpable? La culpa, al final, tomemos la decisión que tomemos, es como también va de la varita de la maternidad, ¿no? Entonces, mujeres que han decidido no dar lactancia, es verdad que son súper mega machacadas porque, pues entendiendo en gran parte por qué, pero hay un discurso por lactancia materna que parece que si no das lactancia materna es que no piensas en tu hijo, bueno, pues esto, ¿no? Estás cometiendo como una negligencia y es una decisión absolutamente válida, ¿no? Y luego la realidad es que hay muy poco acompañamiento en la lactancia. Lo que hablábamos antes del pediatra, ¿no? Pues cada vez hay pediatras más formados en lactancia, pero lo que suele suceder es que una mujer da a luz y se encuentra también con el bebé en el pecho. La única imagen que ha tenido a lo mejor es de la tele, de que eso va todo fluido y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, claro. Pues claro, al final también hay como lactancias que no pueden ser porque no hay ese acompañamiento, y la culpa que se genera desde no le estoy dando lo nutricionalmente mejor para mi hijo es súper potente. Y lo malo es que a veces nos vemos en historias de lactancias que han sido a costa de un sacrificio de la mamá increíble. Y si hiciéramos balanza de si eso ha tenido sentido, pues por toda la repercusión emocional de esa mamá, probablemente lo nutricional no compense lo emocional que ese bebé ha perdido. Ya. Es difícil. Es muy complejo. Porque, muy complejo. Bueno, yo alguna vez también, ¿no? He tratado con madres lactantes y... Es que no, me parece que falta, que yo creo que cada vez, ¿no? Otra vez, cada vez hay más, ¿no? Pero esos apoyos, ¿no? Esos grupos de lactancia, ya hay, yo creo, personas especializadas. Sí, yo siempre... Que te ayudan a cómo me coloco al bebé, que no se cago con el pecho, pues si tengo grietas, si hago una mastitis, ¿no? Al final, esos grupos de apoyo a la lactancia, yo creo que cada vez son más, no sé qué piensas tú. Sí. Y son muy necesarios para Yo quien siempre no recomiendo, consigue... además, que cuando me preguntan amigas por qué pueden regalar a una que se va a ser mamá o pacientes mías, Bianca, pero entonces, ¿qué puedo hacer para llegar lo mejor preparada al posparto? Asesoría de lactancia. O sea, pero antes de ser mamá. Porque lo que digo, al final uno tiene un bebé, pero el cómo me coloco y el poder ya simplemente tener una atención previa de alguien especialista que me cuente todo de verdad, que ya me pueda explorar incluso las mamas, me pueda aconsejar cosas, podamos hacer prácticas con un muñequito, con lo que sea, es súper valioso. Y el saber pues que si hay algún problema, yo tengo esta persona de referencia que rápidamente va a venir a mi casa en 4 horas, 20, en poquito, para empezar a eso, gestionarlo. Me parece básico. Y luego, pues los grupos que tú dices de mamás, pues toda la parte de desahogo emocional y también de consejos prácticos, ¿no? De que funciona, pues es súper terapéutico. Otra de las grandes, para mí, dificultades que hay en el posparto es la presión social por recuperar la figura, ¿no? ¿Cuántas famosas celebrities salen con su bebé en brazos, ¿no? Ahí en la tele y ya están estupendas, ¿no? Entonces, te quería preguntar, por un lado, ¿cómo afecta eso a la salud mental de la madre? El hecho de sentir la presión de no, pues que yo tengo que recuperar mi figura. O sea, es como, tú dices, no, de repente tengo un bebé, ¿no? Tengo que ser madre. Sí. Tengo que lactar, si elijo lactar. Pero es que además tengo que recuperar mi figura. O sea, a mí me llega gente que me dice, hace un mes que parí y quiero perder peso. Y yo les digo siempre, bueno, igual es que hace un mes que has parido, ¿sabes? Yo creo que el tiempo mínimo, tú me dirás, es de 1 año para medio recuperar el cuerpo. ¿Cómo te diría? Adaptarte a la nueva situación, contexto de ser madre, ¿no?
Y bueno, y luego ya veremos. Entonces, ¿cómo afecta esta presión social de recuperar la figura en la salud mental de la madre? Pues esta parte es horrible. Todo el tema de expectativas en torno a la maternidad y ahí también lo corporal, pues es de los aspectos más dañinos para una mujer en el posparto. El tema del cuerpo en el posparto, no sé si alguna vez has escuchado que empieza también a hablarse de esto, del concepto de esterogestación, que ahí lo quiero relacionar con el tema del cuerpo y porque, como tú bien dices, ya por lógica parece como antinatural el que queramos recuperar la figura en según qué tiempos. Los seres humanos nacemos muy poco desarrollados, ¿vale? Porque al final, para que el bebé, la cabecita, entre por el canal del parto, pues tiene que nacer en unas condiciones muy maduras. Entonces, realmente, si se pudiera, ese bebé tendría que estar en la tripita de la mamá al menos 3-6 meses más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto el cuerpo lo sabe, en el sentido de que aunque damos salud, nuestro cuerpo tiene que seguir siendo como el hábitat de ese bebé y como si fuéramos el útero, o sea, que nuestro cuerpo siga siendo como el útero de este bebé. Entonces, claro, la distribución de grasa, la apetencia por según qué alimentos para la configuración corporal, pues va enfocada a nivel biológico a que ese bebé esté igual de a gustito encima mío que dentro, ¿vale? Porque todavía le quedan meses de gestar. Entonces, es lógico que el cuerpo no se pueda recuperar de forma espontánea al peso o a la distribución corporal que yo tenía, porque mi cuerpo entiende que todavía está gestando al bebé, pero fuera. Qué interesante. Súper interesante y además yo creo que esta parte muchas veces permite que las mamás puedan pues sentir como más compasión y entendiendo esto, el que los tiempos entonces que manejen las mamás pues sean otros, ¿no? Claro. Yo creo que aquí, pues lo que te decía, ¿no? La comparativa. Ya, pero es que mira lo que sé, no me acordará quién fue una que salió y estaba ya. Pues mira tal que salió y estaba igual. Bueno, ¿qué sabemos lo que esa mujer ha hecho? ¿No? ¿Qué sabemos si lleva ahí una faja apretadísima para ponerse ahí en la foto y luego en su casa vuelve a estar? Es biológicamente imposible que esa mujer tenga el mismo cuerpo. Exacto. Es biológicamente imposible. Entonces, imposible. Bueno. ¿Y cómo, no sé si tú también trabajas, pues la aceptación de ciertos cambios, ¿no? Yo a mis pacientes, en este caso mujeres posparto que vienen a perder el peso que han puesto durante el embarazo, les digo, tu cuerpo se ha modificado para dar vida. Tu cadera se ha ensanchado. Si has dado el pecho, tu pecho ahora probablemente esté más caído. No sé, hay ciertos cambios físicos que no vas a poder modificar. O sea, asume, acepta que tu cadera va a quedarse más ancha de lo que venía estando. Que tu pecho no va a tener la firmeza, ya no solo por la edad, sino pues por la propia lactancia, ¿no? Entonces, ¿tú notas que hay como una resistencia a aceptar ese cambio físico? O sea, como la gente es como, o sea, porque yo lo que noto es que, no, pero yo creo que puedo cambiar. Y es como, no puedes cambiarlo. Pero la gente está como, sí, porque si hago dieta, ¿no? Y si me restrinjo más, y si hago más ejercicio, voy a recuperar el cuerpo de antes del embarazo. No, porque hay un embarazo de por medio. O sea, es como que quieren obviar ese embarazo, ¿no? Como anularlo y recuperar la figura. ¿Tú también lo notas eso en consulta? Sí, total. Y al final un embarazo y un parto pues es un proceso físico que tiene unas consecuencias, ¿no? No es un proceso inocuo en el sentido pues de las modificaciones ya corporales permanentes, ¿no? En la cadera, todo esto. Lo que ocurre es que, como desgraciadamente pues a las mujeres, por un constructo sociocultural, pues se nos valora muchísimo por lo guapas que estamos, lo delgadas que estamos, el pelo tan bonito que llevamos. Claro, tenemos como tan integrada nuestra valía con la parte física, pues que nos es muy difícil no entrar ahí en ese juego de querer otra vez recuperar, cuando realmente pues deberíamos sentirnos valiosas pues por haber gestado, porque es un proceso, vamos, divino, ¿no? Quiero decir, o sea, una cosa espectacular. Pero como están pues todas estas creencias, expectativas sociales en torno a lo corporal y las tenemos tan integradas, nos metemos en estas historias antinaturales. Ahora que mencionas esto, aquí hemos hablado pues del embarazo, pero ¿y la que no se puede quedar embarazada? La infertilidad también debe
conllevar, no sé, tú me lo dirás, como una sensación de no soy útil, ¿no? Porque al final, como tú dices, la mujer, a ver, primitivamente hablando, la mujer viene aquí a fecundar, a procrear y a, ¿no? que la evolución prosiga y, en fin. ¿Cómo se siente una madre que le dicen no puede ser madre? Con ideas en esta línea de que mi cuerpo no vale, de que no soy suficiente mujer, no soy una mujer válida. Y este es de los aspectos más traumáticos que tiene la infertilidad. El que, pues, con este tipo de experiencias en el que, pues no has hecho tantos folículos o pues, el fallo que haya habido a nivel corporal, no sé si le podemos llamar fallo, pero se integran estas creencias de no ser suficiente, ¿no? De no soy una mujer digna, respetable, y esto hay que trabajarlo como un trauma en terapia. Sí, ¿verdad? Yo había escuchado eso. Pero hay que luego hay madres que, o sea, mujeres que deciden no ser madre. Y tienen clarísimo que no, que la maternidad no es para mí, yo elijo no ser madre, pero sí que, ¿no? A veces noto como ese trauma, es que es trauma de yo quise ser madre y no pude. Claro, está la parte de la creencia que tengo sobre mi cuerpo por no haber podido ser madre. Y luego, por supuesto, pues toda la parte de un duelo de una no maternidad, ¿no? Claro. Y depende de cómo haya sido mi historia personal, pues lo traumático que puede haber asociado a esa no maternidad, el significado. A ver, que luego yo siempre pienso, no es lo mismo, pero puedes adoptar. Al final, si tú quieres ser madre... Es verdad que son cosas diferentes. Son cosas diferentes, ¿no? Hay personas para las que la adopción está fenomenal, otras para las que no es una opción. En ese sentido también el tema de la donación de gametos. Pues aquí es verdad que es algo muy individual, ¿no? Sin que sea mejor una opción o hasta donde uno está dispuesto a llegar para ser madre-padre versus otras personas, ¿no? Lo que está claro es que son unos procesos que implican un nivel de sufrimiento brutal. Y ahora, fíjate, enlazándolo con la nutrición, lo que veo mucho en consulta es también toda la presión que hay ahora de estas mujeres que inician tratamientos de fertilidad con el tipo de dieta que tienen que llevar, que al final pueden ser dietas súper restrictivas, antiinflamatorias, tal. Claro que lo que hablábamos, la restricción al final es un arma, una bomba de relojería, una cosa brutal. Es que esto está mal. O sea, está muy mal, sí. A mí, una mujer que quiere ser madre, ponerla a una dieta restrictiva... Claro. No estás haciendo bien tu trabajo. Mujeres que ahora a nosotros nos parece una cosa absurda, porque lo es. Pues es que me recomendaron no comer hidratos de carbono y me he tomado una hamburguesa porque me fui con mi pareja y me la comí y no me he quedado embarazada este mes. Entonces, sí, la claro, culpa es de que la hamburguesa. Pero lo malo es esto, ¿no? Que al final metemos discursos como tan autoritarios sobre la importancia de la dieta y tal, que esta mujer, aunque de vez en cuando piense que esto no tiene sentido y que es irracional, el machaje que tiene por haberse tomado X es brutal. Entonces, claro, pues esta mujer tendrá que llevar sus ciertas recomendaciones, pero en ningún caso estrictas, también por lo emocional. Una mujer la tenemos a un nivel de estrés brutal, pues encima, pobrecita mía, que se coma una hamburguesa, ¿no? Si le gusta, si le apetece. Por supuesto. Entonces es una pasada. Es que hay mucho intrusismo, porque te digo, una dieta para favorecer la fertilidad, los hidratos van por delante. Claro, o sea, hipernecesarios para una buena regulación hormonal. Entonces, también has mencionado la dieta antiinflamatoria. Con esto también hay como, bueno, ¿cómo te diría? Un boom de vamos a vender dieta antiinflamatoria cuando la dieta antiinflamatoria no existe. Es decir, tú puedes llevar un patrón alimentario enfocado a reducir la inflamación o un patrón antiinflamatorio, pero es que eso es comer sano. Es que la dieta antiinflamatoria se basa en comer verduras y frutas, en que todo sea integral, en cosas que ya, en potenciar el omega 3, en qué es comer sano. ¿Qué pasa con la dieta antiinflamatoria? El gluten y los lácteos. La evidencia que hay detrás de eso es de alimentos que son ultraprocesados. Es decir, cuando la gente dice, hay estudios que dicen que la dieta antiinflamatoria mejora no sé qué por retirada del gluten. No, perdona, retirada del gluten no. Retirada de alimentos ultraprocesados que contienen gluten. Retirada de bollería, retirada de panes blancos de supermercado refinados, retirada de todo eso, no del gluten. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí vienen, ¿no? Pues los que aprovechan el tirón y, venga, pues te vendo la dieta antiinflamatoria. Una madre, o una mujer, mejor dicho, una mujer que está en esa situación de vulnerabilidad, de quiero ser madre y asumo que si no me soy madre es porque yo no he hecho suficiente, ¿no? Y asumo que la culpa de no ser madre es mía y toda la responsabilidad es mía, tengo que hacer esto. Sí.
Esto es. Y si no, es porque yo no lo he hecho, ¿no? Y a veces la biología es la que es. Yo qué sé, habrá 1.000 millones de explicaciones No que justifiquen. idea, ¿no? Claro, Exacto, ¿por qué no te quedas desgraciadamente, embarazada? pues no lo Pero sabemos. como tú Sí, dices, la culpa ya es mía, ¿no? Me he comido la hamburguesa, me dijeron que el gluten tal. Es brutal. Es brutal. Y esto, o sea, esto ejemplo que pongo yo que de escuchar. O sea, no es real y frecuente. Es una situación muy frecuente de consulta. Y esto es, pues, Sí. al final es como, claro, la gente ya no sabe quién creer. Porque como las redes sociales está tan invadida de gentuza, voy a decir, con perdón, que dice cosas que no son, en una persona con tal vulnerabilidad, que ahí la salud mental, yo creo que impacto directo. Absolutamente. A mí siempre cuando me preguntan ¿qué profesional elijo? El que en la página web tenga el currículum. ¿Vale? Porque así ves qué formaciones tiene, Correcto. que luego pues te encajará, no lo sé. Pero esto de ir a ciegas, esta persona me encaja porque me cae bien, pues a lo mejor ni siquiera tiene una profesión, la titulación, ¿no? Entonces, pues no recomiendo a nadie concreto, pero sí las que tú veas exactamente pues qué formación tienen. Entonces, que lo que te diga, pues te puedas fiar. Claro, totalmente. Sí. Bueno, aparcando un poco el tema perinatal, vamos a lo que, pues, salud mental general, enfocado a la alimentación, aparece pues la mala relación con la comida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué señales crees que nos pueden alertar de que yo tengo mala relación con la comida o qué conductas, ¿no? Porque esto es algo que yo comento mucho siempre y que yo trabajo mucho desde la psiconutrición, tenemos 3 psicólogas en el equipo y me gusta que la gente tenga sus red flags para decir, ahí va, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Por ejemplo, sentir culpa por comerme una hamburguesa, a mí me parece tener una muy mala relación con la comida. ¿Qué otras señales? Muchos trastornos de conducta alimentaria, o sin que sean a lo mejor patología, ¿no? Suelen comenzar pues siendo muy obsesivos con conductas socialmente normalizadas, ¿no? En este sentido, si ahora está muy de moda pues no comer procesados, pues empiezo siendo que no hay que comer procesados, pero no como ni un procesado y entonces cuando me como un procesado el nivel de culpa es brutal. O el tema del deporte. El deporte, por supuesto, es súper mega saludable, pero como yo no vaya al gimnasio 2 horas todos los días, me siento fatal, pues claro, red flag también brutal, porque suelen comenzar de esta forma como medio ahí larvada los trastornos de conducta alimentaria y a partir de ahí, pues todo el tipo de conductas o restricciones se van como ampliando. Pero todas estas cositas que veamos de moda, que son llevadas como cada vez más en extremo, pues esto nos tiene que hacer saltar sí o sí. En este sentido, ¿quien sufre un trastorno obsesivo-compulsivo tiene más riesgo de sufrir un TCA? No es no un trastorno obsesivo-compulsivo, sino tener una personalidad obsesiva. Personas con personalidad obsesiva, poco flexible, rígida, controladora, sí que este tipo de personalidad se asocia con mayor riesgo de TCA. Y desde el estilo de vida, ¿cómo podemos cuidar, así con consejos cotidianos o con cosas del día a día, cómo podemos cuidar de nuestra salud mental? Empezando por el pilar básico, ¿no? Lo que sería el suelo, tema de sueño. Tenemos que dormir, ¿vale? Nuestro cerebrito tiene que dormir, tenemos que intentar dormir 8 horas al día y enfocar todo el resto de cosas para que podamos dormir esas 8 horas. Tema de ejercicio físico y alimentación. Este sería como nuestro suelo a partir del cual pues construimos la casita. Y algo que también va de la mano de salud mental es tener una cierta estructura, ¿no? Un cierto orden, organización, permitiendo flexibilidad, por supuesto, pero los seres humanos nos sentimos seguros y bien pues con una cierta capacidad o tenemos las cosas medianamente controladas, como sabemos exacto, más o menos qué vamos a hacer, qué va a pasar. Es muy frecuente, para mí es muy frecuente ver pacientes que en vacaciones se deprimen. Todos idealizamos, qué bien, vacaciones, 4 semanas. Y pues depende de cómo organicemos esas vacaciones. Yo entiendo que una semana de no hacer nada y llevar horarios los que sean, no dormir, salir, comer cualquier cosa, pues viene fenomenal. Pero como eso se nos vaya a más días, eso es también bomba de relojería. Pues hay mucha persona que en bajas en las que uno se encuentra bien, pues también sucede mucho, ¿no? Que al final pues hay una depresión. Cuando no tenemos como unas rutinas estructuradas, es un factor de riesgo brutal. Entonces, para ti lo más importante, el descanso.
descanso, deporte, alimentación, tema social, ¿vale? También la parte de relacionarnos, de contar con figuras que me hagan sentir que valgo, que me quieran, que me cuiden. Lo más importante de esto. ¿Y por qué es tan importante el descanso? Porque yo siempre les digo, toda la regulación hormonal y todo se hace en el descanso, pero no sé si tú nos podrías, así con pinceladas, la importancia del descanso. ¿Qué pasa mientras dormimos para que sea tan fundamental el descanso y por qué hay tantas alteraciones metabólico-hormonales cuando tengo el sueño alterado? Primero, a nivel biológico hay muchos procesos que se dan cuando el cuerpo está dormido, ¿no? O sea, a nivel de síntesis hormonales y demás, esto es básico. Pero a nivel psiquiátrico y psíquico, dormir no es descansar, ¿vale? O sea, sí, pero sobre todo lo que nuestro cerebro hace durante el sueño es procesar todo lo que nos ha ocurrido durante el día, ¿vale? O sea, pues las vivencias potentes que hemos tenido, hay unos mecanismos cerebrales que colocan pues, todo lo que me ha pasado en el día a día en su sitio, ¿vale? Entonces, esta parte de procesamiento se hace en el sueño y es fundamental para poder ir elaborando todo lo que me pasa. Bueno, como para ordenar la información, ¿no? Un poco y tenerla... Ordenar, pero de una parte como más profunda. Es muy frecuente, imagínate, tú discutes con tu pareja y estás que ese día le vas a reventar. Y entonces es muy común la frase esta de, bueno, voy a consultarlo con la almohada que mañana lo veré mejor. Y yo al día siguiente me despierto y ya no lo quiero matar, ¿no? Ya. Aquí en extremo, ¿no? Sino que ya a lo mejor pues puedo entender por qué me dijo esto, pues a lo mejor ya pienso que yo también quizá me pasé y todo eso es porque yo he procesado lo que pasó en esa discusión. Mi cerebrito ha hecho como ha vuelto a ver la película, digamos, y ha hecho que yo piense de una forma más serena, más sensata, ¿vale? Entonces, aunque el día anterior me fui a la cama que lo mataba, pues hoy me levanto y probablemente no lo maté tanto o ni siquiera, ¿no? O diga, si es que yo soy, manda cómo me puse. Entonces, esto así como tan práctico, claro, es lo que pasa cuando dormimos. Ok. Bueno, pues entonces descanso, alimentación, ejercicio y salud social emocional, que yo creo que es básico. Vamos a entrar en ansiedad-depresión, ¿vale? ¿Con qué facilidad y libertad usamos la palabra ansiedad? ¿No? Creo que cualquiera tiene ansiedad, pero no sé si hay una diferencia entre lo que comúnmente hablamos de ansiedad o qué ansiedad tengo no sé si a lo mejor el trastorno por ansiedad o si realmente hay una diferenciación entre ansiedad y trastorno por ansiedad. Lo que comúnmente escuchamos como ansiedad deberíamos llamarlo nervios, estrés, inquietud. Ansiedad deberíamos dejar solo esta palabra para cuando esos niveles de nervios, estrés, inquietud son tan intensos que implican una afectación de mi día a día, me impiden llevar pues una vida normal y ser funcional, que ahí es cuando hablaríamos de trastorno. Entonces, se habla muy a la ligera de, es que hoy estoy depre, es que hoy estoy, ¿qué ansiedad me da esto? Sí. Oye, es que me ha dado una crisis de ansiedad. Probablemente está muy nervioso, pero tener ansiedad o tener una crisis de ansiedad son cosas muy diferentes, pero se banaliza muchísimo con esos términos. ¿Y por qué cuando estamos en ese pico de ansiedad, que probablemente no sea ansiedad como tal, me apetecen cosas concretas? ¿Qué relación hay entre las apetencias y la ansiedad o la depresión? Porque hay quien también cuando está, y ahí sí en una depresión como tal, pues le da por comer. Uh-huh. Aquí habría que distinguir como dos situaciones. Una situación de algo puntual, ¿no? de mucho estrés, que probablemente mientras que pues yo tengo este examen, y entonces cuando voy a hacer el examen no tengo nada de hambre porque estoy ahí a tope, porque mi sistema nervioso está segregando un montón de adrenalina y la adrenalina al final inhibe como la sensación de apetito porque no prioriza como la ingesta. Es pues la sustancia que hace que nos pongamos como en guardia para actuar. Eso consume un montón de energía y lo normal es que a posteriori pues yo esté con un montón de hambre porque claro, pues no he comido nada y además he consumido un montón, ¿no? Esta sería la parte como más de aguda que nos puede pasar a todos, pero luego es verdad que hay personas que se gestionan, o sea, que su relación con las sensaciones de hambre en estados de ansiedad y depresión son muy antagónicas. Hay personas que no tienen nada de hambre y adelgazan muchísimo y no sienten hambre, y otras al contrario.
Esto se debe también a cómo estas personas han sido reguladas cuando eran pequeñas, ¿vale? Al final nuestra relación con la comida refleja cómo nos regulamos emocionalmente. Cuando hay una relación no saludable, restrictiva o por consumo de más, pues nos habla de que nuestra regulación no está siendo adecuada por un extremo o por otro. Y nosotros aprendemos a regularnos cuando somos pequeñitos. Nuestros papás deben ser los que nos ayuden a aprender, los que nos ayuden a que nos sepamos regular. Entonces, sea un extremo o en otro, y ahí dependerá la manifestación de cada persona, pues lo que nos habla es de que no sabemos regularnos. Entonces, personas que por lo que sea, pues hayan aprendido a desconectar de lo corporal tanto que ni sientan hambre, porque le hayan pasado cosas en su infancia que hayan ido en esa línea, pues cuando estén ansiosas o deprimidas no tendrán nada de hambre. Y personas que a lo mejor pues cuando se ponían muy nerviosas de bebés, los papás lo que hacían era darle mucha comida o prepararle más biberones. Pues esa persona que realmente los papás no le han consolado, pues lo que ha aprendido es a calmarse con las sensaciones digestivas. Entonces, pues al final es una asociación de con que yo asocio también esta sensación corporal que tengo y cómo he aprendido yo a calmarla, desconectándome de ella o saturándome de ella. O sea, que hay una explicación biológica para el comer emocional y cómo yo lo gestiono, digamos. Sí. Sí, dependerá de cuáles hayan sido mis patrones de aprendizaje. ¿Y se pueden cambiar, tú crees? Se pueden cambiar, claro. Es un trabajo costoso, pero en terapia se puede modificar, claro. Claro, porque hay que reeducar. Eso te iba a decir. Digo, si yo siempre que estoy en un pico de estrés, ansiedad, nervios, lo que sea, como, ¿no? Y a lo mejor lo que tú dices, si es agudo y es un día, no va a pasar nada. Pero si esa ansiedad se sostiene por X motivo o circunstancia, claro, mi ingesta extrema o más alta se va a sostener y ahí sí que voy a tener repercusiones en mi salud por el exceso, ¿no? La ganancia de grasa corporal y las consecuencias que eso tiene. Entonces, a lo mejor si fuera reversible, que nos dices que sí, pues al menos, ya que no lo estoy pasando mal, pues al menos no añado, ¿no? Una consecuencia derivada de ese pasarlo mal. Esto es... Y esto es terapia, o sea, en consulta de psicología, terapia. psiquiatra. Exacto, esto es. Has dicho antes como que el hecho de que utilicemos estas palabras con esta facilidad, ¿no?, banaliza mucho el concepto en sí. A mí me da la sensación, por lo que yo veo en consulta, que te podría decir aproximadamente así, haciendo... Pero yo creo que el 90% de mis pacientes están medicados con psicofármacos. O sea, el que no toma fluoxetina toma el diazepam y el que no el... Bueno, ¿crees que estamos sobremedicados? O sea, al final, un ansiolítico o un antidepresivo no debería ser una medicación pautada solo por un psiquiatra. ¿Por qué el médico general me puede mandar un ansiolítico? Aquí es un fallo del sistema sanitario, ¿vale? Aquí melonazo. Mi opinión es que hay un consumo excesivo de psicofármacos porque hay muy poco tiempo real para abordar según qué situaciones. Entonces, probablemente si hubiera una mejor asistencia y ahí ya simplemente lo práctico, más tiempo en las consultas para atender lo que le sucede al paciente, pues no serían necesarios tantos psicofármacos. O sea, yo siempre lo digo, si hubiera un abordaje multidisciplinar y tú vas al médico y te escucha el tiempo que necesitas, como tú dices, pero además te deriva al nutri, te deriva al psicólogo, a lo mejor no consumiríamos tantos fármacos. Es bastante probable, pero es verdad que es un fallo del sistema sanitario, ¿no?, y de la sobrecarga que hay actualmente que hace pues que muchas veces matemos moscas a cañonazos, ¿no?, porque no se puede hacer otra cosa tampoco. Con la capacidad actual o los recursos, desconozco ya ese debate, yo no me meto, pero sí, probablemente pues si se pudiera atender de otra manera, no habría tanto consumo de psicofármacos. Porque al final, claro, esos fármacos, tú no puedes de repente me lo tomo y lo dejo tomar, ¿no? Eso hay que dejarlo gradualmente, tengo entendido. Según el tipo de fármacos, ¿no? Pero sea cual sea el tipo de fármacos, siempre con supervisión. Vale, claro, ¿qué consecuencias tiene el haber estado medicada con un ansiolítico o invento? Pues mira, en el propio posparto, imagínate, ¿no? Una mujer va al médico en el posparto pues porque
pues la situación te supera. De repente eres madre, no tienes tiempo, no te puedes duchar sola porque tienes que vigilar al bebé, ¿no? Las típicas cosas del posparto, y estás con ¿no? Un sentimiento así como de ansiedad que tú se lo transmites al médico y el médico te dice, venga, pues toma el ansiolítico, ¿no? Y eres madre con 25 o 30 años, te puedo tener el ansiolítico como te va bien, porque entiendo que la medicación hace su función, ¿no? Estás 20 años con ese medicamento, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener eso para la salud de la persona? Va a depender del tipo de fármaco. Por supuesto, pues nunca vamos a apostar porque un fármaco se tenga que mantener sí o sí si no es necesario, pero luego además que en salud mental hay fármacos que pueden ser muy perjudiciales si los mantenemos a largo plazo, como son principalmente los ansiolíticos y las benzodiazepinas, ¿vale? Porque son fármacos que sí que hay que tomarlos un tiempo muy limitado porque dejan de hacernos efecto, porque generamos tolerancia, ¿no? Entonces cada vez vamos a necesitar más dosis de ese fármaco, y luego además son fármacos que si se interrumpen de forma abrupta, pues también generan pues síndrome de abstinencia, que puede ser peligroso físicamente, y bueno, y una sensación de dependencia, ¿no? De necesitar otra vez tomar el fármaco para no experimentar estos síntomas tan desagradables. Entonces, pues estamos creando nuevas patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de benzodiazepinas, pues hay muchas personas que pues, hemos solucionado una cosa mal solucionada y hemos creado un problema mayor, que es pues una persona con una adicción, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Yo creo que igual ahí que en la derivación solucionaríamos muchas cosas. Muchísimas. Te derivo al psiquiatra, te derivo al nutricionista, te derivo... Sí, yo qué sé, o sea, un abordaje un poco más, no sé, ¿qué alternativas te ocurren a ti en cuanto a para evitar esa medicación, ¿no? Porque yo creo que con una buena alimentación, un entrenador personal, vale que esto es dinero. La sanidad está, como tú dices, es una cuestión más estructural y del sistema, pero si yo, en lugar de comprarme, que entiendo que también el paciente prefiere pastilla y fácil y rápido, uh-huh, y cero esfuerzo, pues ahora voy al nutri, al entrenador personal, a la psicóloga y a la psiquiatra si necesito, ¿no? O sea, ese sería a lo mejor el abordaje idóneo. Sí. Aquí me parece importante, es verdad que hay trastornos que solamente van a poder curarse con medicación, ¿no? Hablamos de los trastornos mentales más graves. Es verdad que, pues desafortunadamente, igual que otras patologías médicas, pues la base va a ser la medicación, ¿vale? Pero en todo lo que no sea un trastorno mental grave, bueno, y en esos trastornos, por supuesto, toda esta parte que decimos, pues va a ser súper importante también, y probablemente consiga que si esa persona necesita medicación, las dosis que necesita o las etapas las que tenga que tomar medicación, pues sean mucho menores, seguro. Y luego, frente a otro tipo de patologías no tan graves, pues este abordaje, claro, sería el ideal. Es verdad que ahora el sistema público no alcanza, y hacer una inversión en esto, pues a muchas personas les cuesta, ¿no? Cuando a lo mejor pues están gastando el mismo dinero en otro ocio, ¿no? A nosotros nos pasa en consulta, pues este es el precio, y bueno, pues a lo mejor sí, todos los meses, pues sí, igual que todos los meses sales a cenar, ¿no? Hablamos desde pues una situación de privilegio y una clase media, ¿eh? Pero sí, lo que tú dices, se cuestiona el cómo invertir en esto, y pues puede ser más fácil otras alternativas que no un buen abordaje. Claro, yo me refería a la enfermedad en sí, sino al que va al médico, tengo ansiedad, pues toma, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos una vez con las pulsaciones súper altas, llegamos allí, bajaron las pulsaciones, bueno, has tenido un ataque de ansiedad, toma. Y es como, pero me estás dando no sé si fue diazepam, que es lo que fuera, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con esto, no? Me parece peligrosísimo darle... En fin. Hay que hacer un cambio estructural y de sistema, porque... Y a veces esto, individual, porque a mí me pasa, a veces yo me veo en consulta insistiendo en opciones no farmacológicas en contra del paciente. Sí. Que tenemos los psiquiatras, como se nos ve como el pastillero, y yo muchas veces es al contrario, es en plan, tienes que hacer esto, o te recomiendo, y la negativa o la defensa que me encuentro delante es brutal. Entonces, sí. Bueno, pues yo creo que la gente busca la pastillita mágica. Pues algunas personas sí. No es nada de esfuerzo y... Esto. Sí. En fin. Bueno, vamos a dejar este tema del cambio del sistema para quien corresponda. Vamos con mitos. ¿Qué mitos encuentras más frecuentemente en consulta respecto a la salud mental
o a los tratamientos psiquiátricos, ¿no? La gente, yo creo que tiene muy asociado, si voy al psicólogo, medio bien, porque ha habido mucho tabú también, pero es como ya está más normalizado, pero si vas al psiquiatra es que estás loquísimo. No, es que vas a que te mediquen, es que ya el psicólogo no puede hacer nada. Sí, a mí me hace mucha gracia pacientes que vienen por primera vez y me dicen, tenía mucho miedo, el psiquiatra te hace sentir como si tú fueras, yo qué sé, ¿sabes? Sí, claro. Porque... Abraza a un psiquiatra, por favor, somos gente normal. Pero hay como este tabú, absolutamente. Y está por el, pues por el concepto que tenemos de que la salud mental es algo, o que son nervios y entonces pues todos, pues es como que la gente exagera si realmente tiene algo de salud mental. Y luego también, como súper mito, está el tema de que si te esfuerzas, pues puedes ponerte bien, ¿no? Claro, no. Yo siempre digo, pues un paciente con diabetes, si se esfuerza, probablemente le vaya mejor. Yo no digo que no, sí. Pero bueno, no podemos ahí a su páncreas el esfuerzo no se lo vamos llega, a quitar, ¿vale? Claro. Exacto. Entonces, en el tema de salud mental pasa lo mismo. Yo tengo también muchos pacientes que vienen con una culpa brutal, es que igual no estoy haciendo lo suficiente, es que a lo mejor me debería forzar más a salir por las mañanas y tú los ves que están fatal y que pues a lo mejor simplemente levantarse de la cama ya es un milagro, ¿no? Porque pues es como si un paciente se rompe la cadera y le pides que se levante de la cama, no puede. Pues una depresión lo mismo. Y entonces, pues hay este concepto, ¿no? De que si te esfuerzas, esto es que eres un débil, eres un vago, no estás haciendo lo suficiente y es que es una enfermedad. Y las enfermedades son cosas a las que nos tratamos o no podremos tener vida normal. Es verdad que yo creo que a las enfermedades mentales se les da menos importancia o al final... La salud mental en general está poco validada. Sí. A mí esto también, algo que escucho muchísimo en consulta y me gusta, entre comillas, escucharlo, porque no me gusta que nadie lo pasa mal, ¿no? Pero en el sentido de alguien que no ha tenido una enfermedad mental y desgraciadamente la sufre y te dice, Bianca, elijo cualquier cosa física a esto. O sea, el nivel de malestar que conlleva una enfermedad mental real. Pues pacientes que han pasado por ambas situaciones, pacientes oncológicos, Bianca, prefiero el cáncer. Estoy diciendo cosas heavy, ¿eh? O sea, con esto no banalizo, ¿me entendéis? Sí. Pero sí, hasta que uno no tiene como la experiencia o ha vivido de cerca la experiencia por algún familiar en casa, pues no es realmente consciente de la gravedad de estos procesos. Porque en la consulta del psiquiatra es como si fueras al psicólogo, una sesión de explicar los problemas y así, y luego medicación, ¿o en qué consistiría una sesión de...? Los psiquiatras, está el concepto de que pues somos los que damos la medicación, ¿vale? Pero los psiquiatras, dependiendo de cuál, por eso también aquí siempre digo lo del currículum, pues nosotros abordaje de trastorno mental. ¿Vale? Y el abordaje desde todas las disciplinas que podamos, desde la parte de psicoterapia, desde la parte de psicoeducación en nutrición, ejercicio y demás, y afortunadamente pues teniendo la baza de que como médicos pues podemos dar medicación si lo consideramos. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir al psiquiatra o al psicólogo? ¿A quién consulto primero? Da igual. O sea, la valoración la puede hacer cualquiera de las dos personas. Y dependiendo de la valoración, cada una de ellas pues indicará si además hay que ir al psiquiatra, el psicólogo, o si el psiquiatra dice, oye, pues vete a este compañero mío psicólogo, que a lo mejor te puede ver con más frecuencia, lo que sea, pero una primera visita realmente cualquiera de las dos opciones estaría bien porque los psiquiatras no solamente damos medicación. ¿Y tú notas mitos en torno a la alimentación y la salud mental? En el sentido de si como esto... Yo qué sé. Ahí entramos otra vez en el tema pues súper restrictivo, ¿no? En el que parece que solo la alimentación saludable, por ejemplo, o tomar X va a hacer que yo me cure de la depresión o que yo no, pues no esté tan mal. También hay mucho estigma en torno a la toma de psicofármacos. Entonces hay muchas personas que están en un periplo de haber tomado compuestos nutricionales, incluso muchas veces con sustancias más tóxicas, ¿no? Por evitar tomar psicofármaco, por esta parte de demonizar el psicofármaco y desde la creencia de que solamente la alimentación es suficiente, ¿no? Es una parte muy importante, claro. Pero en patología mental pues es una parte de muchas otras muy importantes. También habrás visto, supongo, ¿no? Gente que se suplementa con cosas y es como, bueno, me tomo esto, entonces ya no me hace falta el psicofármaco. Y es claro. Como, bueno, a ver. Muchísimo. Suplementos hay. Bueno, primero a ver qué suplemento. Claro, qué suplemento, por qué me lo tomo, si es eficaz, no es eficaz, ¿no? ¿Qué hay detrás? Sí.
Pero yo eso Esto lo me veo pasa mucho. mucho, además, y es muy peligroso en embarazadas, claro, porque pues con esto de cosas naturales, suplementos, pues hay esos suplementos algunos que llevan sustancias que no son compatibles con el embarazo. Entonces, Claro, como es natural, ¿no? como es natural, sí, no, bueno, y natural, te quiero decir, Claro, que sea natural no es que la no sea radiación inocuo. también es natural, o sea, que son cosas que pasan, ¿no?, en el Sí. mundo. Pero claro, ahí, por ejemplo, en todos los casos es grave, pero ahí, Más, claro. bueno, claro, es una cosa espeluznante. Sí. ¿Y qué políticas crees que urgen más o qué políticas te parece que fueran necesarias para cuidar de la salud mental general o más específicamente también de las embarazadas? En el tema de embarazadas, hay que introducir un screening de síntomas mentales durante el seguimiento de la embarazada. O sea, como cuando vamos a la comadrona, por ejemplo, o a la que ginecóloga. también nos haga, afortunadamente también en psiquiatría perinatal tenemos, por ejemplo, test muy sencillos de pasar, que vale que un test no es una cosa súper concreta, ¿no? Pero poder hacer ahí un primer filtrado de pues que ese test nos haga ya ver quién puede estar en riesgo y entonces esa matrona se cita un poquito más a esa paciente, le pregunta un poquito más, sería algo como tan fácil de hacer y tan potente a nivel de los beneficios. Que es Habría mucha prevención, ¿no? muchísima. Claro, es verdad que yo creo que esto se está empezando a instaurar, pero que es lo excepcional que esté instaurado. Entonces, esta parte sería brutal. Y a nivel de salud mental en general, pues que siga habiendo campañas psicoeducativas de salud mental. Y que, bueno, y lo que decimos Yo creo que mucha gente se esconde, ¿no? Cuando tiene ciertas conductas que uno sabe lo que es una conducta, ¿no? Pues más anormal, vamos a decir, o más dañina o menos. Pero yo creo que como esa vergüenza, ¿no?, de la salud mental es tan alta y tanta, Sí. ¿no?, culturalmente tan mal visto, como que te vas callando hasta que supongo das un brote, o no sé cómo funciona, pero falta como Sí. limpiar el tabú. Exacto. O sea, por los profesionales lo que tenemos que transmitir es, por favor, si te sientas lo que sientas, consulta, ¿no? Claro. Que no hay nada malo. Vamos, uno no es ni más débil ni dice nada malo de ti que te sientas de ninguna manera. Entonces, pero está esta parte de cómo me verán, ¿no? De qué pensarán de mí. Esto pasa mucho en perinatal, ¿no? De si yo tengo esas ideas sobre mi bebé, de repente yo decirlas, van a pensar que no le quiero, que soy malísima madre. Para nada. Entendemos que esas ideas pues están ahí por alguna razón de algo que está pasando. Bueno, y que yo creo que al final no está mal ser madre y querer dedicarte tiempo, ¿sabes? Porque al final yo creo que eso está súper mal visto, en plan, Claro. no, si eres madre, 24/7 a tus hijos. Sí, evidentemente, que me voy a dedicar en alma y cuerpo a mis hijos, pero encontrar un espacio para mi autocuidado me parece que es cuidar también de la salud mental. Por eso toda la labor como psicoeducativa también enfocada en qué es normal y qué no es normal sentir en el embarazo y en otras etapas de la vida, el posparto, porque ya simplemente eso me va a hacer gestionar las situaciones de una forma mucho más sana, ¿no? Pues el agobio de un bebé es increíble, normal que yo necesite irme a donde Claro, pero sea. yo lo veo muchas pacientes, es como, pero ¿y tu salud social? Ah, no, yo desde que tengo el bebé no salgo. O a lo mejor te hace falta irte un día a cenar con tus amigas. Claro, bueno, lo que sea que le guste. Pero ¿no? fíjate que es como... Exacto. No puedo, me dicen, no puedo, me siento culpable de dejar al niño solo. El niño, Pues solo, el niño está con su padre o con su otra madre o con la pareja o con la abuela o con quien sea. No está dejando al niño solo en su casa llorando toda la noche. Claro, esto es. Ahí también, pues es cierto que en los primeros meses pues los bebés tienen que estar con la figura de apego principal el mayor tiempo posible, que suele ser la mamá, pero eso no significa que algún ratito o varios ratitos o el 50, ¿no?, estén con otras personas al cuidado. Claro, totalmente. Y ahí ya que la mamá decida, pues qué le va bien a ella para regularse, ¿sabes? No, totalmente de acuerdo, ya te digo, es que yo las animo siempre. Muy bien, tu hijo está súper bien cuidado. ¿Y tú? Es como, ¿y tú dónde quedas? Claro. O sea, aquí nuestro mantra... Porque claro, ahí qué ha pasado, que toda esa ansiedad, depresión o, bueno, entiende, del posparto, el nuevo contexto, la falta de sueño, pues todo lo que se nos acumula en ese momento... van haciendo que te deje. Yo tengo pacientes que me dicen, bueno, es que he sido madre, han pasado 3 años, pero han sido 3 años en los que me he dejado. Y ahora quiero volver a dedicarme a mí. Y es claro, y la pelota se va haciendo más grande, porque una cosa es, yo qué sé, ¿no?, que des un año de posparto para que el cuerpo vuelva a su sitio,
Y otra cosa es que estés 3 años sin cuidar tu alimentación, sin moverte porque no haces ejercicio, porque todo es bebé, sin... Claro. No sé, claro. un espacio. Aunque sea un 10-90, 10 para ti, 90 para el bebé. El niño Yo no tengo, pero... lo que necesita es que la mamá esté bien. O sea, para que un niño esté bien, lo que necesita es que su madre esté bien. Entonces, pues ahí en lo de los tiempos entendemos que depende del momento de la edad del bebé o del niño, pues serán unos tiempos u otros, pero siempre hay que meter cositas para que esa mamá pueda estar bien, porque si no, ese bebé o ese niño nunca va a poder estar bien. Es súper importante. Para ir cerrando, Bianca, ¿crees que debe existir un abordaje conjunto de psiquiatría, obstetricia y nutrición para hacer un buen abordaje en esta área perinatal? Absolutamente. Y cuantos más profesionales metiéramos, mejor. Pues fisio, la matrona, el médico de atención primaria, la atención de la embarazada, sí, vamos, debería pues integrar todas estas especialidades. ¿Y cómo podemos como sociedad ayudar en esta etapa? Como, no sé, a lo mejor familiares de embarazadas o mujeres que están buscando quedarse embarazadas y no consiguen, esos posparto, ¿no? Todo este, como tú has dicho, ¿no? Desde que busco hasta que pasan 2 años de haber dado a luz, ¿cómo podemos acompañar? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Cuidar a la mamá. O sea, de verdad, el mantra, la mamá tiene que estar bien. La mamá o la futura mamá o esa mujer, incluso aunque no consiga un embarazo, no se nos puede perder por el camino, ¿no? Entonces, toda la parte de acompañamiento y de ver cómo necesita ser cuidada esa mamá, pues es lo que nosotros como familiares podemos ofrecer, que entiendo que en cada caso pues la mujer necesitará unas cosas, ¿no? Pero pues eso, interesarnos por ella y por cómo nosotros podemos cuidarla. Yo voy a añadir aquí, se hizo mucha broma con eso, pero a mí me gusta mucho, escuchamos pero no juzgamos. O sea, sí, creo que todo el mundo se cree capaz de juzgar a las demás personas. Yo lo veo mucho cuando juzgan el cuerpo ajeno, ¿no? Y se atreven a decirte, pues fíjate qué gorda te has puesto, o hay que ver cómo no sé cuánto, ¿no? Pues aquí lo mismo. No juzgues si ha decidido no ser madre, si ha decidido no dar el pecho, si se siente así o se siente así. O sea, al final vamos a entender por qué le está pasando eso, ¿no? Y vamos a intentar ayudarla a que adquiera las herramientas necesarias para gestionar. Pues yo creo que la gente no gestiona, generalmente no gestiona bien las emociones. Sí. Y a hablar. Yo voy a animar a hablar, porque yo creo que la gente se calla mucho, ¿no? Y a lo mejor a nosotras en la consulta de nutrición vemos eso, que dicen, bueno, es como, aquí lo suelto, ¿no? Porque es como un medio espacio en el que tengo un rato de tal y entonces, claro, ahí está nuestro trabajo, ¿no? De derivar, pero es como la gente necesita hablar y creo que no encuentra el espacio o no tiene con quién o los tabúes, en fin, que al final para eso están también los psiquiatras, ¿no? Pues para acompañarte en ese sentido, nunca, yo siempre le digo, ¿no? El profesional no te va a juzgar. Bueno, por supuesto que no. Te va a ayudar a gestionar. Sí. Así que, bueno. Esto es. Nada, Bianca, no sé si quieres añadir algo más. ¿Hay algo que no hayamos comentado que te gustaría decir? Pues yo siempre voy a insistir en lo de que cuidemos a la mamá y que esa mamá se deje cuidar, se cuide y que lo importante es el bebé, pero es que lo importante es la mamá. Lo más, para que ese bebé esté bien, siempre la mamá. Entonces la mamá primero a cuidarse, a comer bien, a atender sus necesidades, sean las que sean. Muy bien. Bueno, pues entonces solo me queda agradecerte una vez más que hayas venido hasta aquí y nos hayas compartido todo este conocimiento. Os recuerdo que Bianca tiene su clínica de psiquiatría en Zaragoza. Es Zaragoza. Psiquiatra Zaragoza. Psiquiatra Zaragoza. ¿Quieres decir la dirección ya que estamos? Bueno, es Avenida Tenor Fleta número 10 y allí estamos. Perfecto. Y luego en redes, @dra.biancagranados. Eso. Pues muchísimas gracias y a vosotros también. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Volvemos en un próximo episodio. Adiós.